1968 vio el inicio de 30 años de violencia en Irlanda del Norte, un conflicto conocido como los Troubles. En su núcleo yacían dos visiones opuestas de identidad nacional. Grupos paramilitares de ambos lados llevaron a cabo una campaña de terror que pasó de Irlanda del Norte a Gran Bretaña y más allá. Se construyeron muros y barricadas para alejar las facciones en guerra. El Viernes Santo de 1998, un acuerdo histórico declaró el fin de los Troubles de Irlanda del Norte. Pero 2 décadas después, el legado del conflicto sigue asolando la región. Y en algunas comunidades, la división y sospecha aún existen. Hoy hay más de 100 de los llamados Muros de la Paz en Irlanda del Norte, y la gran mayoría está en Belfast. Se volvieron parte del lugar, una atracción imperdible para los visitantes de la ciudad. Las murallas marcaron la división entre los protestantes o unionistas y los católicos o nacionalistas, y también sirven como recordatorio de que aquí la paz es frágil. Hoy puedes caminar por Belfast y ver una ciudad como cualquier otra, vibrante, agradable, con música, con derechos homosexuales, desfiles, una ciudad apasionante en un lugar hermoso. Pero si te arraigas en esas comunidades históricas de clase trabajadora, las divisiones políticas, económicas e ideológicas son tan fuertes hoy como en el pasado. Por lo que recuerdo, fue una infancia normal. La única diferencia es que al crecer me di cuenta de que estaba cerca de un muro y cerca de un conflicto. Estas casas fueron atacadas con bombas Molotov, bombas de pintura, pelotas de golf, pirotecnia, bombas caseras. Era incesante. Todas las casas fueron afectadas de alguna u otra manera, al punto de que las ventanas ya no tenían vidrios y había que vivir con eso. Tengo recuerdos muy felices de mi vida aquí, pero siempre sentí esa división. Antes de que se levantaran esas líneas de paz, ya había una división mental. Como es un área muy pequeña y cerrada, la mayoría de tus amigos y de tus relaciones estaban dentro de esa área, no salías de ella. Y eso aumentó obviamente cuando comenzó el conflicto debido al miedo. Teníamos que elegir entre la tumba o la prisión. Estábamos ahí, lo vivíamos. Combatir el fuego con más fuego. ¿Me entienden? Si van a lastimarme, yo los lastimaré a ellos. Cuando pienso en eso ahora, fui estúpido, ingenuo. En 1921, Irlanda se dividió en Irlanda del Norte y el Sur, que luego se llamó República de Irlanda. El objetivo de los unionistas y la abrumadora mayoría protestante de Irlanda del Norte es seguir siendo parte del Reino Unido. Los nacionalistas y la minoría casi exclusivamente católica están más alineados con la República de Irlanda. Ya seas católico o protestante, el conflicto no está arraigado en la religión, sino en una diferencia fundamental en la identidad nacional. Desde 1921 ha existido un derramamiento de sangre sectario. En 1968 comenzó el capítulo más oscuro de Irlanda del Norte, los Troubles. 3 décadas de violencia que dejaron 3.500 muertos y más de 50.000 heridos. En
1998, el gobierno británico, el irlandés y los líderes de Irlanda del Norte firmaron un acuerdo. El acuerdo de Viernes Santo pondría fin al derramamiento de sangre. Pero las décadas de división dejaron una profunda huella y aún existe la cultura de nosotros y ellos. Aunque la violencia disminuyó, se siguieron construyendo nuevos muros de la paz después del acuerdo de Viernes Santo. El sectarismo está arraigado en la sociedad. Creo que uno de los problemas que la gente olvida es que cuando se firmó el acuerdo de paz, las cosas no cambiaron de un día para el otro. Era una sociedad que había vivido en guerra y las divisiones entre las comunidades permanecieron. Y la hostilidad entre las comunidades permaneció. Esas divisiones son históricas y están claramente arraigadas en las mentes de los niños. Ve los muros, ve las divisiones, ve los cercos, y eso se ha institucionalizado. Fue una época de mucho miedo para la gente y uno sospechaba de todos. Somos una comunidad muy unida, todos nos conocemos y sabemos de la vida del otro. Y siempre existió esa sensación de que debías tener cuidado con quién hablabas y a dónde ibas. Y debías tener una especie de visión periférica, prestando atención a todo a tu alrededor, mucho más de lo normal. Como cualquier zona trabajadora normal, tiene sus problemas. Hay mucho desempleo en esta zona. Así que a los 16 años te preguntas, ¿qué hago? ¿Me meto en política o dejo que la situación empeore? ¿Me voy del país y construyo mi vida en otra parte? Ningún chico de 16 o 17 años debería tener que tomar esas decisiones. En octubre de 1968, Irlanda del Norte fue testigo de choques violentos entre la policía y manifestantes que pedían terminar con la discriminación contra los católicos irlandeses. Para muchos, esto marcó el comienzo de los Troubles. Hubo tiroteos y se incendian muchos hogares y negocios. Aquí, a la sombra del monasterio Clonard en Belfast, unionistas sectarios incendiaron los hogares de 1.500 residentes católicos de la calle Bombay. No podía creer lo que estaba pasando. Veía casas, hogares de personas totalmente quemados. ¿Qué diablos está pasando aquí? Estaba aterrado, realmente aterrado. A un amigo de 15 años lo mataron de un tiro. Luego del infierno, los grupos paramilitares resurgieron en ambos bandos y el IRA encontró terreno fértil en las cenizas de la calle Bombay. El ejército británico ocupó las calles de Irlanda del Norte y empezó a construir los primeros muros de la paz. Cuando el ejército británico llegó a las calles de Irlanda del Norte, pasamos de un conflicto civil a un conflicto militar. Eso empeoró las cosas y llevó a las 3 décadas siguientes de guerra. Recuerdo que iba a Inglaterra cuando era joven. Tenía una tía que vivía en Liverpool. Y veía a la policía, y la policía no tenía armas. Y yo pensaba, ¿cómo pueden mantener la paz sin armas? ¿Entiendes? No lo podía creer. No había puestos de control. No había... ¿Dónde están los soldados? ¿Entiendes? Porque uno estaba acostumbrado a eso. Siempre le digo a la gente que es 1000 veces mejor que antes. Es triste, pero probablemente también es bueno para Belfast. El turismo aumenta constantemente. Y la gente está realmente interesada en los muros. Esta es la calle Percy. En esta calle hay una serie de puertas que fueron cerradas en 1969 y 1970 y nunca más se abrieron. Puedes ver que hay un alambre arriba para que nadie pueda trepar. Este es Cooper Way. A la derecha está el Muro de la Paz. Esta es la parte más alta. Alcanza unos 14 metros de altura. Es 3 veces más alto que el famoso Muro de Berlín. Este muro se construyó para dejarte afuera, pero también se hizo porque la gente lo pidió. La gente que vive aquí al lado quiere el muro. Es una locura, ¿no? Es loco pensar en un país o ciudad moderna de Europa Occidental que tenga muros para separar comunidades.
En una sociedad normal, no abres las persianas en la mañana para ver un cerco de 9 metros. Toda la zona está rodeada por un anillo de acero, porque somos una zona nacionalista rodeada de unionistas. Todos los lugares a donde quieres ir, las tiendas locales, el correo, el cirujano, los supermercados, están en zonas unionistas. Así que no te queda más opción que enfrentar el miedo que tengas en esos lugares. Yo no suelo ir a pie y si puedo los evito, porque tengo miedo de que alguien me reconozca. Creo que a nadie le gusta vivir con una jaula en su patio. Pero les arrojaban misiles a las ventanas, así que tuvieron que protegerse. Sintieron que la única forma de crear un nivel posible de normalidad era construir esos muros con puertas. Así, cuando las tensiones aumentaran, cerrarían las puertas, y cuando las tensiones no fueran tan grandes, las abrirían. Hasta llegar al punto en que todos los niveles de esas comunidades se sientan felices con ellos mismos y capaces de tolerar a otros que sean felices siendo como son. Y los muros se convertirán en una forma de protección. No sé, ese día sentí que algo estaba mal, lo recuerdo. Una sensación de incomodidad y no sabía qué era, como un temor. Londonderry era una ciudad predominantemente nacionalista católica, gobernada por una minoría unionista protestante. En enero de 1972, 10.000 personas marcharon desde el área católica de Bogside hasta el centro de la ciudad, exigiendo que los escucharan. El padre de Kate Nash y su hermano William se unieron a la protesta esa mañana. Golpearon a la puerta de mi novio y él fue a abrir. Yo pude ver, desde la sala de estar, pude ver a una vecina mía. Y al ver su cara, supe que algo terrible había pasado. Y ella me dijo, creí que mi mamá había muerto. Los paracaidistas del ejército británico abrieron fuego contra la marcha. Mataron a 14 civiles desarmados e hirieron a otros 13. Le dispararon a tu hermano Willie, dijo, y a tu padre también, pero él está bien. Willie murió. Y como dije, toda mi mente, no sé, no podía pensar bien. Yo no podía, despiértenme, y pensaba, es una pesadilla, tengo que despertar. Este día se conoció luego como el Domingo Sangriento. Durante décadas, el ejército británico insistió en que habían disparado a manifestantes armados y sostuvo que sus tropas habían respondido al fuego enemigo. La gente del Bogside católico considera que fueron asesinatos. La ciudad quedó en silencio. Quedó en silencio por 3 días. No se podía oír ni un pájaro, ningún tipo de sonido. No había sonidos, era fantasmal. Pero había miles y miles de personas allí. Y llovía, y la lluvia era muy fuerte. La lluvia, el cielo se abrió, ¿sabes? Casi 40 años después, una investigación concluyó que las personas asesinadas ese día de 1972 estaban desarmadas y que sus muertes fueron ilegales. El Domingo Sangriento se convirtió en un hito en la historia de los Troubles. La hostilidad hacia el ejército británico aumentó entre los católicos nacionalistas y en ira se volvió más popular. Ambos bandos se alejaron aún más. Voy a llevarlos al corazón del área de la calle Shankill. Y la calle Shankill es un área protestante. Cuando lleguemos, verán murales en las paredes de las casas. En los hastiales, cuentan la historia y la cultura del área a la que estás entrando. Algunas de las personas que ven en las paredes son ex paramilitares que murieron, pero son héroes para la gente de esta zona. Hay que recordar que el que para uno es un terrorista, para otro es un héroe. O un luchador por la libertad. Por aquí pueden ver esa placa en la pared. Dice UYM, las siglas de los jóvenes militantes del Ulster. Un día escuché una explicación sobre esos tipos y me pareció la mejor explicación que haya oído.
Son como los Boy Scouts de los paramilitares protestantes, la generación joven. Si tenías menos de 18 años, querías unirte a esos paramilitares. Eras un joven militante del Ulster. Al alejarte de ellos en auto, te siguen apuntando con un arma. El apodo que les pusimos es las Mona Lisas de Jekyll. Como ven, nos apuntan con un arma. No importa dónde te pares, siempre apuntan el arma hacia ti. Lo primero que te dicen cuando te unes al IRA es que tendrás dos opciones en la vida. O terminarás muerto o terminarás en prisión. Yo tuve suerte. De esas dos opciones, aún a la edad de 17 o 18 años, muchos de mis amigos murieron en servicio. Y todos los de mi generación querían unirse al IRA. Ahora que lo pienso, del equipo de fútbol en el que jugaba en esa época, en mi equipo de fútbol, de los 13 que éramos, 11 terminaron uniéndose al IRA enseguida. Todos querían ser parte de eso. Las organizaciones paramilitares reclutaron a jóvenes de ambos lados del conflicto. Mark Irvine fue uno de esos adolescentes arrastrados a la violencia. Es el hijo del fallecido David Irvine, un exterrorista paramilitar de los UUVF que fue encarcelado en la infame prisión Mace por 2 años. Creo que fue la primera vez que comprendí las implicancias de tener un familiar que era un excombatiente y un exprisionero. Mi padre en cierto momento me sentó y me contó la historia y me compartió todos sus duros detalles y me hice mucho más militante en mi ideología de lo que era antes, porque pude ver que estaba amenazado, que mi familia estaba amenazada y necesitaba intentarlo y hacer lo que fuera para luchar contra esa amenaza. No es que pudiera hacer algo, pero en mi mente de 15 años o 14 años, yo creía que era lo más listo que podía ser. Viví la época de los Troubles. Los tiroteos, bombas, asesinatos eran algo que pasaba todo el tiempo. Te acostumbrabas a eso. Nunca pensabas ni por un momento que podía pasarle a algún conocido tuyo. En octubre de 1993, el atentado en la calle Yankel fue uno de los problemas más impactantes del país. Era un plan para asesinar al líder de la Asociación de Defensa del Ulster, UDA, que tendría una reunión arriba de una pescadería. El terrorista del IRA, un miembro de la UDA y 8 civiles inocentes murieron. Sharon McBride estaba trabajando en la tienda de su padre ese día, cuando la bomba explotó antes de tiempo. No pude ir a la morgue a identificar el cuerpo, solo quería recordar a mi esposa como la joven hermosa que había dejado esa mañana. Estuvimos casados unos 7 años, teníamos una hija que luego tuve que criar solo y no fue fácil. Sharon era mi vida en esa época. Era una mujer maravillosa, una madre maravillosa y en ese instante me la arrebataron. Obviamente estaba muy enojado y tenía mucho que pensar sobre qué hacer con esa rabia. Nunca fui una persona violenta, así que no iba a salir a buscar venganza. Y a medida que pasó el tiempo, me hice más fuerte. Supongo que en la última parte de mi vida, en los últimos años, me he dedicado a la paz y reconciliación y a intentar entender de dónde viene la gente que se involucró en el conflicto, en lugar de señalarlos con el dedo y condenarlos. Y solo puedo imaginar que los 2 jóvenes que asesinaron a mi esposa, porque eran jóvenes, tenían 19 años y se unieron al IRA para hacer lo que hicieron, creyeron que era lo correcto. No estoy de acuerdo con eso, no fue lo correcto, pero puedo entender cómo pasan esas cosas si vives en cierta comunidad y te criaron de cierta manera. Y supongo que en ese sentido son víctimas de las circunstancias. Si hubieran vivido en otra parte del Reino Unido, probablemente no lo habrían hecho ni habrían cometido esa atrocidad. Sobrevivimos a los Troubles, pero no los aceptamos. Creo que los Troubles nos robaron nuestra infancia. Creo que afectó a la generación que creció en esa época.
Algunos padres fueron presos y cargaban con un bagaje. Y eso les afectó, y a sus hijos también. Y creo que algunos niños hoy aún viven esas consecuencias. Sus padres sienten resentimiento, aún están amargados, aún quieren combatir, y es difícil cambiar su forma de pensar. Pero los que sufren son los niños. Cuando estás en eso, lo estás viviendo. Y es recién más tarde. Puedes mirar atrás y reflexionar, ¿sabes? Y te das cuenta de lo mal que estuvo. Al conducir por las zonas de clase trabajadora de Belfast, es difícil escapar del legado de los Troubles. Las paredes de las casas son un telar para cientos de murales que promueven creencias sectarias. Los niños juegan frente a obras de arte callejero con una fuerte carga política que conmemora la violencia y el derramamiento de sangre. Cuando miras un mural que tiene a la parca caminando y está frente a una escuela primaria, ¿sabes cuál es el mensaje que ven los niños todos los días? Cuando hablamos de paramilitares, la gente suele pensar que hablamos de los republicanos irlandeses, de las comunidades católicas. No hablo de eso. Hablo de todas las experiencias paramilitares de todas las comunidades. Y algunas de las evidencias más duras provienen de esas comunidades en las que los ex paramilitares pasaron a las drogas, al contrabando de cigarrillos, pasaron a todas esas cosas. Pero en sus comunidades no solo aún izan las banderas, no solo ponen murales paramilitares ofensivos, sino que patrullan y controlan esas comunidades. Tras el fin de los Troubles, los grupos paramilitares aún prosperan en las zonas desfavorecidas de Irlanda del Norte, en especial entre los jóvenes vulnerables. Janice Becks, una trabajadora comunitaria de la zona de la calle Yankel, ve el impacto que tiene la división en sus comunidades. Los jóvenes se sienten impotentes, no consiguen trabajo, tienen un nivel educativo muy pobre. Una familia puede ser muy pudiente y sus vecinos pueden ser pobres, y eso no pasa solo entre los desempleados. La gente que encuentras es gente trabajadora, pero el salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades de la familia. Los muros construidos para mantener la paz entre las comunidades generaron más pobreza, aislamiento y desesperación. Irlanda del Norte ahora tiene la tasa de suicidios de jóvenes más alta de todas las islas británicas. Uno de los disparadores para los jóvenes en particular que deciden que la vida no vale la pena es su marginalización. Es esa idea de que vives el presente. El presente es todo, no hay futuro. No hay felicidad, pero la relación entre las drogas y la marginalización económica es tóxica. Y esa toxicidad se refleja no como la gente esperaría, en violencia y altos niveles de crímenes, nada de eso. Sino que cuando cometes un crimen para descargarte o para comprar drogas, te mueves hacia allá. Cuando estás totalmente desesperado y la sociedad en la que vives no te ofrece nada. No importa cuánto ames a tu mamá y tu papá, a tu familia. Y leí algunas de las notas de suicidio. Vas hacia aquí, vas hacia adentro y no hacia afuera. La ira se convierte en desesperación y la desesperación lleva a muchos jóvenes a sentir que no pueden continuar. No conozco las estadísticas, pero lo vimos en la comunidad. Tres de nuestros jóvenes perdieron la vida. Lo siento. Uno estaba por ser papá. Iba a ser papá a los 19 y se quitó la vida enfrente de donde vivía.
los jóvenes, algunos de ellos, no todos, se involucraban con las drogas. Traficaban paramilitares. Los reclutaban quizá comprándoles zapatos o dándoles dinero o cosas así. Y los atrapaban básicamente. Y traficaban para ellos y a veces llegaban al punto en el que gastaban el dinero y no tenían forma de devolverlo. Y la única opción que queda es suicidarse. Durante casi 10 años, Janice ha dirigido un centro intercomunitario juvenil. Quiere ofrecer una alternativa a los jóvenes, una oportunidad para socializar y sentirse seguros. Es mejor de lo que era antes. Yo pensaba en cosas malas hace mucho. Y en ese entonces solía tomar éxtasis, marihuana, heroína, cualquier droga en general. Y desde que salí de todas esas cosas, de las drogas y eso, vi un futuro más brillante para mí, un buen trabajo. Lo que quiero para el verdadero Ethan Emery. ¿Entiendes? Me encanta trabajar con niños, es una de las cosas que hago. También trabajo con jóvenes, tengo el nivel 1 con niños ahora. Y queremos ayudar a unir a las dos comunidades. Y veo un buen futuro para mí, así que hago eso. Trabajo con niños y esas cosas. Sí, es el camino que quiero seguir. Hay que ir un día a la vez. Es la comunidad en la que crecí, es muy difícil. Toda mi vida tuve problemas aquí. Le rezaba a Dios cuando era niña, ¿por qué en estas calles? ¿Por qué estoy aquí? Pero esta es mi misión. Es difícil y debemos tener esperanza. Debemos creer que hay algo mejor de lo que vivimos cuando éramos niños. Mi hijo se suicidó. Tenía 14 años, se colgó. Así que tengo la experiencia en esa epidemia. Parece que... ensombrece a ambas comunidades en este momento. Lo último que quería para él era que hiciera las mismas condiciones que yo y que tuviera que enfrentarse a las decisiones que la gente de mi generación tuvo que tomar. No quería eso. No, tengo hijas. Él era mi único hijo y no quiero eso para ellas. ¿Me entiendes? Quiero que a ellas les vaya bien en la escuela y tengan una oportunidad. ¿Entiendes? Que tengan algo normal. No con toda esta locura sucediendo a su alrededor y viviendo en una ciudad segregada. ¿Me entiendes? No es lo que quieres para tus hijos. El Acuerdo de Paz de Viernes Santo de 1998 puso fin al derramamiento de sangre y liberó a cientos de prisioneros paramilitares. Pero para muchos, los recuerdos del conflicto eran muy fuertes y no pudieron perdonar. El Acuerdo de Viernes Santo terminó el conflicto, pero no ayudó a lograr la reconciliación y la paz entre las dos comunidades. Un tercio de los muros en Belfast se construyeron tras el cese de hostilidades. Estábamos viviendo una época de paz, así que las cosas debían estar mejorando para nosotros en el norte de Belfast y para nuestros niños. Y luego pasó esto, y fue un hecho totalmente inesperado. Las dos hijas de Eileen Burns eran alumnas de la escuela primaria católica para niñas Holy Cross en Ardoyne, al norte de Belfast, una de las zonas más desfavorecidas de Irlanda del Norte. En 2001, la minoría protestante unionista hizo un piquete en la escuela diciendo que los católicos atacaban sus hogares y les negaban el acceso a las instituciones. Semana tras semana, cientos de manifestantes intentaron impedir que los estudiantes y sus padres fueran a la escuela pasando por su área. Las niñas fueron víctimas de abuso sectario y de ataques con piedras, ladrillos, pirotecnia y globos llenos de orina.
Las escenas llegaron a los titulares del mundo. Eso fue algo único, porque eran niñas católicas de 4 a 11 años, indefensas, que no podían defenderse por sí mismas. Fue pura maldad descargada sobre ellas. Ellas eran el objetivo. No tengo resentimientos, ni odio, ni nada, y creo que es por la forma en que me criaron. Pero, digo, lo que pasó me entristece mucho. Y es algo que es parte de, ya sabes, lo que nos pasó a nosotros. Pero las cosas malas te hacen más fuerte. Y, en definitiva, cada generación de padres quiere que la vida sea mejor para sus hijos. Así que tengo esperanzas. El día de San Patricio. Hoy, miles de jóvenes y adultos se reunieron en las calles de Belfast para celebrar al santo patrón de los irlandeses. No se solía ver durante el conflicto porque está asociado principalmente con la comunidad nacionalista católica. Aunque sigue dividiendo a la opinión pública, su popularidad crece año con año. Solo estamos celebrando a San Patricio y nuestra tradición irlandesa. Es bueno que los niños se diviertan y disfruten el día. Es genial para los niños, es un día encantador para reunirnos todos. Si pudiéramos reunir a todos, creo que sería maravilloso. Pero mejor año tras año, creo que está creciendo y al final lo lograremos. Creo que el día de San Patricio es un día para todos. No creo que necesites llevar ningún tipo de bandera. Creo que debería ser. Los desfiles son para que los disfruten todos, los Sí, jóvenes, es un los día para adultos. todos, creo. Es como una salida familiar para todos, es lindo. Para algunos, el desfile es una oportunidad de mostrar solidaridad. Desde que perdió a su esposa Sharon, Alan McBride convirtió su ira en acción y ahora dirige el centro de trauma Wave en Belfast para aquellos que perdieron a alguien o fueron víctimas de la violencia. Desde su fundación, Wave ha ayudado a unas 25,000 personas en toda Irlanda del Norte. Ahora estoy trabajando con un grupo de heridos que son personas increíbles, activistas increíbles. Esta gente es la manifestación física del conflicto, porque se despiertan cada día con cuerpos que no funcionan, con partes del cuerpo que ya no están. Perdí a mi esposa en el 93 y no hay un día en que no piense en ella, pero debe seguir adelante y conocer a otra gente. Yo me volví a casar y... para mucha gente que despierta con sus cuerpos distintos a como eran en ese entonces, es un recordatorio de sus días. Para ellos, a veces el dolor es muy profundo, la desconfianza es muy fuerte. Creo que el trabajo intercomunitario es algo que está pasando aquí en diferentes niveles. Creo que el arte es un gran demoledor de barreras y rompe el hielo. Lo que hacemos es intentar usarlo para los niños de cualquier contexto. En 2006, el artista Mark se hizo muy amigo de Danny Devaney. Su amistad enojó a muchos en sus comunidades. Danny, ex miembro del IRA y celebrado muralista irlandés, fue encarcelado en Long Kesh junto a Bobby Sands, uno de los 10 republicanos que luego murió durante las huelgas de hambre de los 80. El mural conmemorativo que le hizo Danny es el más fotografiado de Belfast. Danny y Mark eran 2 artistas de bandos opuestos del conflicto, decididos a usar el arte para unir a la ciudad dividida. Esa era la intención y no todos estaban de acuerdo. Fue algo que pensamos mucho y por mucho tiempo porque no queríamos poner al otro en peligro y decidimos que el riesgo valía la pena. Y es un riesgo que me alegra haber tomado. Y me atrevo a decir que Danny piensa lo mismo. Mi enemigo se convirtió en mi amigo. Y fue increíble. El sectarismo para nosotros es algo vil que se usaba para separar a la gente.
es una de las cosas más malvadas que cualquier sociedad pueda tener. Intentar erradicarlo es una de nuestras motivaciones para enseñarles a los niños desde chicos que traten a todos como iguales, con respeto mutuo. Hoy, Mark y su amigo Paul están pintando un mural en uno de los muros de La Paz que separan a las dos comunidades. Esa es la calle Yanquil y esa es la calle Falls. Esto es tierra de nadie. Probablemente me siento más cómodo allí que de ese lado de la cerca. O de ese lado de la cerca. Porque aquí no importa lo que creo. Estoy a salvo. ¿Me entiendes? A veces es el mejor lugar para estar en tierra de nadie. Una de las cosas de los murales en todos estos años es que la gente nos hizo notar el hecho de que ellos creen que los murales fueron cambiando con los años. Y me di cuenta de algo. No es que los murales hayan cambiado, sino que la forma de pensar cambió. Porque desde el comienzo los artistas que creamos esas imágenes en los muros solo reflejamos las discusiones que fueron teniendo lugar en nuestra comunidad. Si se habla de cierto tema, nosotros vamos y hacemos una declaración al respecto. No nos enseñaron nuestra propia historia en la escuela. Aprendimos sobre los romanos, los vikingos, los normandos y todos esos, pero absolutamente nada de nosotros. Y no lo digo condescendientemente o de forma peyorativa o aleccionadora o algo así, pero podría usar este medio para enseñarle a mi comunidad su historia, o al menos generarles curiosidad. Pienso mucho en lo que pinto, porque no quisiera jamás dar el mensaje equivocado. Así que intento escribir el mensaje para que esté ahí y no se confunda. Pero por lo general es sobre abuso de drogas y alcohol, violencia doméstica, suicidio, todos los problemas de la sociedad. Soy católico y trabajar con Mark es fantástico para mí. Lo vi en documentales pintando los muros durante años y es algo inspirador que Dan y Mark trabajen juntos. Nos da esperanza. Es fantástico. Ahí lo tienen. Esa es la respuesta, ¿saben? Y eso es lo que esperaba generar en los jóvenes del futuro. Por supuesto. Hoy, Mark sigue borrando la división entre las comunidades y pasa sus habilidades a la siguiente generación de muralistas, sin importar de qué lado provengan. Los jóvenes de toda Irlanda del Norte aún pagan el precio por las décadas de conflicto durante los Troubles. El club de boxeo Dockers les da un propósito, autoestima y los concentra en el futuro. Es uno de los pocos lugares donde se mezclan con chicos del otro lado. Empecé cuando tenía 7 años y era la forma de, ya sabes, mantenerme ocupado. Es bueno para hacer amigos. Obviamente boxeamos por todo el mundo, pero aquí hay muchos viajes por el norte y sur del país. Así que conoces a mucha gente nueva. Es algo que une a las comunidades y te permite ser amigos, sin importar de qué contexto vengas o de dónde seas. Es bueno en ese sentido. Con esto sacamos a los chicos de la calle, pero al mismo tiempo los ayuda con su disciplina y aprenden a respetar al otro. Creo que mezclarlos unos con otros es bueno para enseñarles a ser humildes, así que sí diría que ayuda a sacarlos de la calle. Yo era muy callado y no hablaba con nadie, pero desde que vengo aquí siento más confianza en mí. Y hablo con más gente. Intento encajar entre ellos. Hice muchos amigos que eran personas que nunca había visto. Y al venir aquí todos me recibieron muy bien. Y me hacen sentir parte de la familia. Y si estás triste, todos se acercan para ver si estás bien. Ese tipo de cosas. Me siento muy orgulloso de mí mismo por venir aquí y trabajar realmente duro y me siento muy bien. Me pone en forma.
Obviamente me gustaría ser profesional. Soñar no cuesta nada. Es algo recurrente cuando piensas el progreso de tus hijos y quieres hacer lo mejor para ellos. La clave principal es la escuela integrada. Empezar bien desde abajo, desde pequeños cuando los niños no conocen la diferencia. Y eso acabaría con todo. Si les enseñas en la misa de la escuela que todos somos iguales, sugeriría que hicieran eso antes que cualquier otra cosa. Desde mi punto de vista, la verdadera educación integral es la educación estatal donde eliminen toda la religión del programa. Ningún tipo de religión. Es la única forma para mí de romper la relación entre religión y dominación. Si hay una religión dominante en la sociedad y la marginalización de algunos niños, implantar esa idea de diferencia crea una dinámica dentro de la sociedad que mitiga totalmente lo que intentamos lograr. Una sociedad tolerante, solidaria y comprensiva. El gobierno de Irlanda del Norte dio los primeros pasos para terminar con la segregación y la división. Anunció un plan para derribar los muros para el año 2023, un plan que fue recibido con sentimientos encontrados. Recuerdo que construyeron una escuela aquí y los constructores no conocían bien el área y derribaron uno de los muros. Cientos de personas salieron a la calle diciendo vuelvan a construirlo. Es esa falsa sensación de que necesitamos seguridad ahí. Está en la mente de la gente, pasó por generaciones. Lo principal es cambiar la forma de pensar de la gente, y eso es lo que hay que hacer. Hicimos encuestas hace poco, y algunas de las preguntas eran, ¿quiere que derriben los muros de la paz? El porcentaje que quería derribar los muros era muy pequeño, pero cuando preguntabas, ¿y sus nietos? ¿Quiere que los muros sean derribados para sus nietos? Contestaban que sí. Pero ¿cómo llegas a eso y qué haces para lograr esos cambios? Necesitas alcanzar un punto de madurez para poder entender y poder reflexionar sobre tus propias acciones. Y ser crítico con ellas, ya sabes, debes poder hacerte responsable por tu papel en lo que sea que haya pasado. Y creo que solo haciendo eso puedes ver la gravedad de lo que pasó y lo importante que es no volver a tomar ese camino. Versión en español, Doblajes Internacionales, Tint, Santiago, Chile.